educador y militante social por los derechos humanos. Al tiempo que llevaba adelante el desarrollo del proyecto Minga, obtuvo distintos diplomas en periodismo, periodismo cultural, en Fundación Itaú, periodismo de investigación y derechos humanos. Como productor de radio, impulsó los ciclos de Compartiendo y Vamos Caminando, programas que visibilizaron la obra social y la realidad canaria en radios nacionales como Oriental y La República. También durante la pandemia, en la plaza, buscando visibilizar nuevos liderazgos sociales y culturales en Las Piedras. Es hoy padre de 2 hijas, coordinador y vocero del Movimiento Minga y CEO de la Fundación Esperanza, lugar desde el cual ha impulsado la concreción del primer centro especialmente diseñado para la atención de niños, adolescentes y jóvenes con sus derechos básicos vulnerados en la ciudad de Las Piedras. También la instalación del primer centro SECAP en la ciudad, participando 10 años voluntariamente en su congestión y los primeros convenios educativos laborales en el departamento. Sí. Bueno, muy bien, somos poquitos, así que primero decir que hace años que no estoy en una mesa de esta, me fui corriendo bastante de estos lugares, vine por el cariño enorme que le tengo a Elena y a todos los que integraban la ponencia. Un honor de verdad estar con todas estas mujeres aquí compartiendo. Cambié un poco la presentación. Vamos a ir viendo imágenes de Minga, vamos a ir viendo imágenes de un pasaje que hicimos bien importante, de proyecto a movimiento. ¿Qué es Minga? Una obra social que en Las Piedras, en el marco del Bicentenario, 2010, arrancamos con el cura Mateo esta aventura, después de su renuncia al INTERG, a la cárcel de menores. Mateo ya estaba viviendo acá en Las Piedras, yo estaba gestionando la sala de teatro del Club Juventud, promoviendo un montón de actividades bastante locas. Hicimos venir al embajador de Sudáfrica, hicimos que todas las inferiores del Club Juventud vean la película Invictus, para poder trabajar todo el tema racial. Trajimos también por primera vez al rector de la universidad, a Rodrigo Arocena, en ese entonces. Fue la primera vez que un rector visitaba Las Piedras, promoviendo un diálogo de trabajo y juventud. Ahí conozco a Mateo, cuando yo salía de la sala de teatro y hacíamos toque, obviamente, rock and roll y cualquier relajo hasta las 3, 4 de la mañana. Yo salía a esa hora, a las 3 de la mañana, y veía a Mateo llegar de Berro, y lo veía llegar, no a entrar, sino siempre a conversar con los gurises que estaban afuera. Me impactó muchísimo. Yo ya estaba afuera, soy exalumno salesiano, pero estaba de verdad en otros lugares. Me impactó ese testimonio de Mateo, comprometiéndose con esos gurises, ¿no? Con los gurises que yo también veía, pero no sabía su nombre, no sabía su historia y los conocía de todos lados. Así arranca Minga, unas conversaciones de noche con Mateo, y bueno, y la pregunta de qué iba a hacer después de Berro. Ya se sabía que iba a dejar la colonia Berro. Un grupo de educadores se empieza a juntar desde la parroquia, y ahí nace esta obra social que de verdad para nosotros tiene fuerte fundamento artiguista, porque nosotros lo que entendíamos era que hicimos una reflexión que era, bueno, ¿quiénes son hoy? Los más infelices y los menos privilegiados. ¿Quiénes son hoy? Y sin duda esos gurises representaban esa categoría que Artigas tanto defendió. Acá van a estar viendo algunas fotos del desfile, del último desfile en este pasaje a movimiento, donde hicieron una reinterpretación del ideario que estuvo increíble. Hicimos una charla con Marcel Suárez sobre artiguismo, y a raíz de esa charla salieron, miren qué sencillo, la causa de los barrios, le pusieron ellos. La reinterpretación fue bien sencilla. La causa de los barrios no admite la menor demora. Todos los barrios tienen igualdad de derechos, igualdad de condiciones. Y una cosa que me impactó, bueno, para mí no hay nada más sagrado que la voluntad de la gurizada de los barrios. Y otra fue bien interesante, que era ellos decían que los más empobrecidos, no los más infelices. Hace una relectura del ideario que no sé, que la pensé 1000 millones de veces y nunca me salió, y
les salió a ellos en un minuto, que los más empobrecidos sean los más privilegiados. ¿Por qué? Porque hoy están felices de estar en un movimiento, están felices de ser, de participar, de ser parte. Todas estas fotos son reflejos de eso. Nosotros con Minga tuvimos muchas dificultades para poder instalar la obra, muchas dificultades para hacer crecer la idea que teníamos. Tuvimos algunos apoyos muy concretos. Marco fue uno, sin lugar a dudas fue uno. Muchas charlas en esos primeros 9 meses donde pensábamos instalar Minga en las piedras. Algunos cuentos que me hizo Marco de Perico, La Huella, que a mí me marcaron mucho y me marcaron buenamente, porque Marcos me contaba algunas historias de Perico que no tenía oficina, de Perico en su cuartito que venía de Ginebra, y a mí me marcó eso al punto de que Minga ha sido una de las obras sociales que más ha crecido en todo el departamento, y bueno, no tenemos oficina, no hay carga institucional grande, de verdad no hay. Lo que hay es un empeño enorme por lograr un lugar que sea de verdad distinto, que no sea lo que venía pasando, que era una demanda de ellos también. Para nosotros es siempre lo que sobra. Me voy a aburrir de repetirla hasta que me muera porque fue la que más me marcó. Para nosotros siempre es lo que sobra, el tiempo que sobra, la comida que sobra, los lugares que sobran, y seguía la demanda, ¿no? Yo venía de cursar ciencia política, venía a hacer algunas materias de profesorado de historia, había tenido la oportunidad de participar con la OEA, de trabajar en la elección de Paraguay, donde ganó Fernando Lugo, integrando esa delegación de la OEA como observador internacional, y me marcó. Esa frase de ellos, de alguno de esos gurises, me marcó. Y bueno, y ahí nosotros arrancamos en un galpón, en un taller mecánico, que fue lo único que nos alquilaron para empezar Minga, porque cuando la gente se enteraba lo que era, decía, no, drogadictos y chorro en mi casa, no quiero ni alquilando. Mandamos gente disfrazada, mandamos actores, contratamos para que firmen el contrato, y cuando se enteraban para qué era, se caían los contratos. De verdad teníamos la plata, fue increíble. Cuando mucha gente se enteraba de qué era, se caía. Nosotros queríamos instalarla en el centro de las piedras, estábamos convencidos que ese era un signo que queríamos lograr. No terminamos tan lejos, terminamos ahí al lado del Teatro La Sala, en ese galpón, que de verdad fueron 7 años hermosos, de sobrevivencia casi, porque empezamos con 9 gurises y terminamos con 75 gurises todos los días y todas las noches, en las primeras épocas hasta las 11 de la mañana, porque se quedaban a dormir. Entonces, ¿qué hacíamos? Había gurises que de verdad vivían en la calle. ¿Se acuerdan del vagón que estaba en la vida en un tiempo? Había 4 o 5 gurises que son mis hermanos hoy. Algunos son hermanos, guardaespaldas, todo. Vivían ahí solos, ya estaban solos. Yo no podía creer. De verdad no podía creer esa realidad. Y bueno, esa fue la barra que nos fue marcando. Y cambié un poco porque, bueno, uno es hijo de su historia también. Me encantó de dónde arrancó cada uno contando su historia. Y la mía es un poco diferente. Yo nunca lo digo, pero la historia del Uruguay la vivo de cerca, y yo tengo la gran suerte de poder conversar con mis ancestros, de leer los documentos, de leer lo que hicieron. Los Cortés están desde 1700 acá en Uruguay. En 1806, en la primera invasión inglesa, uno de los muertos que se inmola es Vicente Cortés. Elige subirse al techo del ministerio y bajar ingleses. Lo tienen más claro las crónicas inglesas que toda la historia nuestra. Un grupo de hombres en esa invasión, y hay unos escritos de uno de los curas del lugar que está impresionante, porque dice, pelearon sin bandera. Les llama la atención a los ingleses que pelean sin bandera, pelean por una patria que no existe. Fue algo raro lo que pasó ahí en esa primera invasión en Maldonado. Y después, en la declaratoria de la independencia, Mateo Lázaro Cortés también fue diputado, primero alcalde de Maldonado, después diputado por Mina, y firma la declaratoria. De ahí venimos nosotros. Mi bisabuelo Blas Cortés padre, fue fundador de la ARU, fue primer jefe de genealogía de la ARU. Y el artiguismo siempre estuvo vinculado sobre todo a mi abuelo. Mi abuelo, después de una vida increíble, miren eso, fue una hazaña. Mi abuelo tuvo alguna gesta, hace un primer raíz a caballo por el Uruguay y lo planifica para terminar el 19 de junio. Da la primera vuelta a caballo. Hoy el raíz es considerado un deporte típico. Mi abuelo fue fundador. Este hombre murió acá, en Santa Isabel. Y desde acá hizo un montón de cosas. Fundó la Academia de Historia Aeronáutica del Uruguay.
venían los historiadores de todas partes a conocer con él la historia de la aviación. Ahí estamos con Mónica, mucho antes, pasaron ya las canas, las mías, tenía más pelo, miren ahora. Entonces, de verdad, la historia no me pasa por el costado. Hay en muchos momentos que yo puedo leer exactamente qué pasaba, dónde estaba mi familia, qué estaba haciendo. Hay una foto que después van a ver ahí de mi bisabuelo con Baltasar Brum, un presidente joven que tuvo una impronta tremenda en una situación muy compleja del Uruguay, que yo puedo leer la correspondencia que tenían y por qué hacen la posición el Melilla, ahí estoy con mi abuelo, por qué hacen la exposición en Melilla del cincuentenario de la ARU y lo que implicó esas reuniones. Esta ida de mi abuelo a Brasil era porque Getúlio Vargas se sabía que caía y para Uruguay era re importante saber exactamente. Mi abuelo termina siendo amigo de Getúlio Vargas y teniendo correspondencia y le regala sus caballos, llega a Río de Janeiro y le regala los caballos a Getúlio Vargas. Y mi abuelo elige venirse a Las Piedras después de toda esa historia. Esa es mi abuela María Margarita López Pedraja, que no hace falta ni decir las facciones que tenía, ¿no? Mi abuelo, sus últimos 3 hijos, elige venirse acá, a Las Piedras, lugar artiguista. Y a mí siempre me quedó eso de decir, ¿qué y cómo? Ahí está, ese es un diario bien público, 20 de junio del 44, que es el que tiene la reseña del primer rey, porque antes de irse a Río de Janeiro hizo la vuelta esa en Uruguay. Eso era en el 45, antes del 27 al 30, mi abuelo Blas Cortés fue pionero de la aviación, funda Melilla, funda el aeródromo de Pando para las aeropostales, que ahora es del ejército, pero ese aeropuerto fue de la aviación civil primero, viene Sánchez Superrí y Mermoz a fundarlo, y mi abuelo en su avión recorre con Adami, Salto, recorre Paysandú, van buscando los lugares para que se desarrolle la aviación civil. Todo esto está muy documentado y bueno, fueron los últimos esfuerzos de mi abuelo desde acá de Las Piedras, del último rincón de Santa Isabel, porque toda esa historia se sepa y se conozca. Miren ahí, ese lo traje porque dice al final, tiene más sabor que ninguna otra cosa a nuestra gesta emancipatoria. Destacan de ese raíz que entre tanto acto que había, esa vuelta que había hecho a caballo mi abuelo, tiene más sabor a artiguismo que muchos de los actos oficiales que había ido. Y lo recibe muy bien. Entonces, ahí está y otra parte que nunca cuento, pero ese es mi bisabuelo, Blas Cortés y Juana Oribe. Mis bisabuelos fueron progresistas en sí, colorados, y Juana Oribe blanca. El hermano de mi abuela, mi tío bisabuelo Aquiles Oribe, es el primer historiador de Manuel Oribe. La biografía enorme que hay de Manuel Oribe la hace Aquiles. Así que, ¿qué quiero decir con esto? Que de verdad la historia de este país no quiero decir me marca, pero miren ahí, eso es una reseña que hace la prensa de la estancia de mi bisabuelo, donde dice uno de los rurales más progresistas del este del país. ¿Por qué? Porque desarrolla, además de ir a buscar a Estados Unidos las mejores cruzas, Francia también, instala un molino harinero y empieza a dar trabajo, y instala un tambo y empieza a dar trabajo a toda esa zona que estaba trabajo y trabajo y trabajo, mucho trabajo a esa zona. Esto es en el Valle de la Iguá, y ahí pasaron miles. La batalla India Muerta, hay tropas en la Guerra Grande, descansaron en esa estancia, pasó de todo por ahí. Toda esa historia yo tengo la oportunidad de contarla. Entonces, ¿en qué me marcó a mí? ¿Qué me toca a mí? ¿Qué me toca a mí hoy acá en Las Piedras? Ahí está la foto que les decía de mi bisabuelo con Baltasar Brum. Yo elegí, me costó mucho tiempo, pero elegí dedicarme a esto, dedicarme a los chiquilines que estaban por fuera de todo el sistema educativo formal, que estaban por fuera de las políticas públicas, que estaban por fuera del sistema de salud, que estaban por fuera. De verdad me marcó la cantidad que eran. Yo pensé que eran muy poquitos. Desde mi lugar de ahí estaba re academia, les puedo mostrar fotos después, soy otra persona. Pero me marcó la cantidad que eran. Me marcó, digo, no son pocos, son un montón. Son un montón. Cuanto más recorríamos los barrios, más encontrábamos gurises analfabetos, gurises que no tenían las mínimas. Entonces ahí me empiezo a pelear primero con lo académico, porque está bastante consensuado que bueno, son población
vulnerable. Y no, situación vulnerable nada, porque la fortaleza que tienen esos gurises de vulnerable no tienen nada. Tienen una fuerza tremenda, tienen una resistencia tremenda, tienen unas ganas de salir adelante tremenda. Entonces tienen su derecho vulnerado. Y eso entendíamos nosotros. Hoy ya nos costó mucho al principio, pero hoy tenemos bastante consenso en que, bueno, por lo menos es una línea válida. Es el Estado el que tiene que asumir que tiene su derecho básico vulnerado. No son ellos que son vulnerables. No, porque si vos le das las mínimas condiciones, ahí tenés. Nosotros hoy tenemos ya, ese es mi abuelo con Getulio Vargas, en el 45. Si vos le das las condiciones mínimas, te enseñan. Nosotros tenemos gurises que conocimos en la calle, en los contenedores, que hoy están haciendo facultad. Son la primera generación de todo su barrio que tiene la ciudadanía, porque el Girona la contrató además para hacer de los benjamines, le dicen ellos. La tienen como captadora por la calidad humana que tiene y la fuerza que tiene. Está entrenando, digamos. Aparte de jugar para la primera de Girona, entrena a los más chicos. Tenemos a Matías Rodríguez, que lo han conocido varios, que es tremendo artista y se está estudiando en facultad. Tenemos gurises que se hicieron bailarines, tenemos gurises que se dedicaron a todas las artes. Y entonces ahí también aprendimos, miren las caras, eso también es parte de lo que se habló acá. No hay misterio, con el color de piel. No hay misterio, quiénes son los que quedan afuera. Entonces, falta mucho más. Esa es lo que venimos a compartir. Sigue faltando que esos diseños, que esa política bajen realmente al territorio, que no sea, esta es la maestra Marta, con Santi King. Los gurises en Minga hacen un proceso increíble que algunos se cambian el nombre, se ponen apodo y pasan a ser su nombre. Y porque, ¿vieron aquella frase de Galeano que a mí me marca mucho? En definitiva somos eso que hacemos para cambiar lo que somos. Piénsenla y para mí tiene una profundidad tremenda. Esa es la maestra Marta con Santi King, después de muchas jornadas donde los gurises de Minga, que habían quedado afuera en su momento de la escuela, van a trabajar voluntariamente para dejarla impecable. Cambiamos el comedor, pintamos afuera, hicimos jornadas con colegios privados en Montevideo, donde venían a ayudarnos. Y esto también, esto es importante, el desfile 18 de mayo de instituciones, todos estos gurises quedaban afuera también, porque no eran los más prolijos, porque la madre no era, o por H o por B no tenían la túnica pronta, porque vivían en situaciones terribles, y en mayo siempre llueve, entonces no estaban las cosas secas, no tenían ropa linda y quedaban afuera, o porque eran mamás adolescentes, y quedaban, no sé si quedaba tan lindo que fueran abanderadas una madre adolescente, ¿qué vamos a decir? ¿Qué van a decir? En Minga, una de las cosas que siempre pasa es que a la madre adolescente la votan, todos la votan, los más pesados, los más grandes, los más bravos, la votan como abanderada. Pasa muchos años, cuando hay una mamá adolescente que se pone las pilas, tiene el voto de todo el mundo para ser una de las referentes. Ahí son desfiles de varias generaciones, pero de verdad esta barra que estaba afuera se fue apropiando y dando la nota, no quieren desfilar como siempre hacen algún ruido, siempre inventan algo, un día rayaron las paredes, otro día fueron con las latas, ahora hicieron esto del artismo y fueron cantando todo el desfile que no había manera de pararlo. Fue cosa que me emocionó porque no fue planificado eso, de que empezaron hasta que terminaron cantando. Me marcó, pero impresionante. Si lo hubiéramos planificado, les juro que no nos sale tan así como fue. Fue espontáneo, tan contento de tener un lugar. Y bueno, ven ahí que eso no es una escuela formal, claramente, ¿no? Vieron, eso es un relajo a veces la noche de Minga. Entonces, otra reflexión que yo, por ser quienes estamos acá, que les comparto, es una pregunta que yo me hice y también me aleja de todo lo político hoy. ¿Por qué el número? ¿Viste? Y ahí me quedo con Artigas, ¿no? La construcción de lo popular en Artigas. ¿Por qué una reunión de unos poquitos tiene mucho más peso que una noche de Minga, donde van 70 gurises? ¿Por qué? ¿Por qué son 4 los que definen por 50? ¿Por qué son...? Eso yo no tengo la respuesta, por eso sigo fuera, porque no le encuentro la respuesta, pero es algo que tenemos que lograr cambiar. Tenemos que lograr cambiar en la construcción de la política pública. ¿Por qué son 3, 4 los que definen con ellos, los que los marcan, los que se enojan si van acá o si van allá? Una cosa que nos pasa es, esto está bueno para tus gurises, nos pasa siempre, esto está bueno, y se enojan a veces porque los gurises eligen quedarse en Minga. Nosotros no lo mandamos, no somos sus dueños, ellos eligen y tenemos este sistema de asamblea que no lo inventamos, que sobre todo de Clausen, yo pude conversar mucho con Clausen,
Y con la señora fui muchas veces a su casa a conversar. Entonces el sistema de asambleas nuestro no es nuestro, digamos, es el sistema de asamblea de Clausen, donde de verdad se respeta su voluntad. Muchas veces no es lo que nosotros queremos y nos comemos un garronazo porque después que le das vía tenés que bancarla. No es tan fácil. Bueno, esta fue otra de las... Sí, he ido a la casa, sí, con Cristina y con él. El compromiso con los derechos humanos que trascendió Minga, este fue uno de los honores más grandes que tuve cuando me llama la familiar de detenido desaparecido de la familia de Carlos Severo, que fue un adolescente, 16 años. Cuando me entero de toda la historia, yo no la tenía, conocía la de Juan Pablo, sobre todo por los libros que le compraba Mariana. Y cuando conozco la historia de un chiquilín de 16 años que pasó lo que pasó, sin lugar a duda que me comprometí. Y bueno, esto es Imágenes del Silencio, esa foto salió por todos lados y no fue gratis tampoco, recibimos amenazas, insultos, un montón de cosas vinculadas a esa foto que se publicó, se proyectó en los edificios, pasó de todo. Estos son los gurises en el estadio de Juventud, que claro, eran los que se colgaban del muro y los que tenían que sacar después la seguridad. Y un día hablando con el canario Yamanduri, vamos a hacerlo entrar a todos, no a uno, a dos, vamos a hacerlo entrar a todos. Porque eran vecinos, eran todos los que se colgaban del muro y buscaban colarse. Era tan sencillo como dejarlos entrar. En el comedor estudiantil nos pasó lo mismo. Claro, no eran los que estudiaban, eran los que le pegaban a los que estudiaban para que le dieran la milanesa. Pero una locura que de verdad no fue tan difícil después que nos metimos a arreglarla. O inventamos que son estudiantes y ahí nace el centro SECAP, aunque les parezca broma. El centro SECAP fue... no son estudiantes, bien, vamos a inventar un centro, vamos a traerlo como sea para que sean estudiantes, van a ser estudiantes de acá de Las Piedras. Teníamos gurises que iban a pata hasta La Paz para ir al SECAP. Nadie se había dado cuenta que acá era un lugar para hacer un SECAP. Esta foto es muy linda porque toda esta generación viene de chicos, son gurises los que iniciaron el Preminga. Y hoy Erika está animando, es la coordinadora del Preminga. Hizo todo el proceso, vino el Minga de chico, vino el Minga de la tarde, vino el Minga de la noche, hoy es trabajadora de Yasaki, ya es educadora preescolar y además la coordinadora del Preminga. Erika Artigas, aparte. Exactamente, Erika Artigas. Y bueno, es una historia de acá de Las Piedras que yo creo que sigue teniendo para enseñar, pero no por nosotros quiero dejarlo clarísimo, somos en toda esta historia el menos importante. Yo asumí el liderazgo de ser vocero porque era difícil, cómo salir, cómo decir. Somos la única obra social, creo, del país a esta altura que no estamos dentro de la exoneración tributaria. ¿Qué quiere decir eso? Que todas las empresas que pusieron por Minga pusieron sin descuento. Los millones que hay ahí invertidos, porque esa era una zona que era un desastre, están puestos para los más empobrecidos, no los más infelices, están puestos para los más empobrecidos. Por ejemplo, somos la primera obra de todo Canelones que se dio cuenta que tenía que haber baño y vestuario, pero no para que se bañen, sino integrados, que hagan deporte, que se puedan ir duchados a sus casas, que después de cenar, si tenían al otro día un parcial, se laven la ropa en su lugar. Y así, miren lo que son las rondas. El espacio deportivo fue otra demanda. Nosotros íbamos 2 veces por semana al gimnasio de San Isidro, 7 años. Nadie se dio cuenta que estaba bueno que estos gurises no chupen frío. Hora y media yendo y viniendo, íbamos con lluvia, nadie se dio cuenta. Bueno, ahí fuimos, en eso sí me sale el corte, vamos a pelear entonces, vamos a conseguir estos terrenos, como sea, averiguar quién los tiene, y vamos, porque acá están sin ningún uso bueno. Y los conseguimos. Hicimos el complejo deportivo y lo vamos a seguir mejorando. Pero ¿cómo nadie ve esa cantidad enorme de gurises que pasa toda la semana chupando frío, abajo de lluvia? Teníamos un juego que era refugio, ¿viste? Porque de verdad íbamos hasta con lluvia. Entonces el refugio era ir corriendo de árbol a árbol, no hay árbol que no conozca de General Flores y de Avenida Artigas, porque íbamos corriendo abajo de los árboles para mojarnos un poquito menos. Todo esto fue en base a demandas de ellos, eso es lo más hermoso de Minga, que de verdad se salió de todos los protocolos. Se salió de todos los protocolos, una obra salesiana que tiene tremendo espíritu salesiano, pero también tiene una impronta de los gurises, sobre todo de la primera barra, enorme, de los Chipolini, tienen nombre, tienen apellido, vivieron historias terribles, padres asesinados, padres presos,
Y la sociedad los condenaba. En la pandemia fue otro de los gestos enormes que tuvimos. Por eso digo que no son vulnerables, nada, tienen su derecho vulnerado y ahí nos tenemos que comprometer todos con esa línea de trabajo. En la pandemia, la reflexión de ellos rápida de Minga no puede cerrar, porque estábamos, o sea, como obra educativa estábamos obligados a cerrar. Asamblea con los gurises, bueno, tenemos que cerrar el centro. Pandemia, no se sabe qué va a pasar, hay que cerrar todo. Votación, no, Minga no puede cerrar. Hay que hacer todo lo posible para que nos cierre. ¿Cómo hacemos? Ahí fuimos a hablar con los infectólogos de ACE, vinieron, diseñamos protocolos especiales. En la cancha no teníamos nada, pero la usábamos como espacio, como metro cuadrado. Entonces, de noche nos reuníamos afuera de los salones y ellos mismos empiezan a generar lo que fue la olla de la Plaza de las Piedras. Una de las ollas más grandes. 200 platos todos los días. Salía de Minga eso. Eran colaboraciones que llevaban a Minga, la primera procesamiento de la comida se hacía en Minga y ahí se cocinaba en la parroquia. Todos los gurises comprometidos, no salieron a ningún lado, no buscaron tampoco. Miren ahí, eso es lo que les contaba. Estamos con tapaboca, un desastre. Pero usábamos, nos juntábamos afuera para que no nos clausuren el centro. Como teníamos ya los terrenos cerrados, aunque no hubiera cancha, ahí nos juntábamos, una ronda de 60, 70, impresionante. La pandemia fue una de las cosas que más nos llenó de vida. Los campamentos, ahí está el cura Mateo, que es un fenómeno. Pueden creer más o menos, sáquenle locura si quieren, pero humanamente una persona con una coherencia, con un espíritu excepcional. Ahí está, arriba del Cerro de la Virgen, en la Laguna Negra. A sus tantos años, compartiendo de igual a igual con cada uno de los gurises. No conocían el mar. Tenemos cientos de gurises en las piedras que no conocían el mar. Un día vamos en ómnibus por el Palacio Legislativo y me dicen, ¿quiénes estudian ahí? ¿Cómo quiénes estudian? ¿Quiénes? Se podrán imaginar que medio ómnibus se dio vuelta, ¿no? ¿Quiénes son los que estudian ahí? No, nadie estudia ahí. Y ahí empezamos de verdad a darle, ahí me fui a conversar con Clausen, a darle cuerpo a todo lo de la asamblea. Pero claro, estos gurises en unos años votan, no tienen ni idea de lo que pasa, la ven por el costado. Entonces, esas fueron de las marcas. Miren las caras, y otra de las cosas que yo me quedo orgulloso, y eso sí, súper orgulloso de todo el colectivo que acompañó y que es parte de Minga, porque no apostamos tampoco ¿vieron la foto de UNICEF que te muestra el nene en África sufriendo? Jamás, busquen en toda la historia de Minga, no van a ver una foto de esa. Toda la convocatoria que hicimos, todas las puertas que fuimos a tocar, toda la gente que convocamos fue con estas caras. Gente contenta, gente estando, gurises siendo felices, siendo parte, demostrando que eso era el camino y lo que más queríamos. No hicimos apología de la pobreza, salimos a buscar compromiso de mucha gente para esto mismo, para que vos tengan las mínimas. Hoy en Minga, ¿qué pasa? Pasa esto, los gurises llegan, tienen las mínimas, entonces estamos en una etapa. ¿Por qué movimiento? Porque ahora sí, ahora que tenemos el espacio deportivo, que tenemos el comedor que se merecía, que tenemos la sala de juego que se merecía, que tenemos los vestuarios, estamos en una etapa que es la formación. Ya compramos un estudio para hacer una escuela de práctica. ¿Y por qué? Porque fuimos 10 años parte de SECAP y la mejor resolución que tuvo la Intendencia y el MEC fue dejarnos afuera. Cuando planteamos que SECAP pase a Minga, que ya tiene cientos de recorrido, tiene miles de metros cuadrados, tiene toda esta disposición para hacer deporte, para hacer gastronomía. Bueno, resolución sin avisarnos encima, quedamos afuera. Pusimos 10 años la casa gratis para que se desarrolle el centro SECAP. Acompañamos la gestión, la mejor idea de la Intendencia y del Ministerio fue dejarnos afuera. Perfecto, van a ver la escuela de práctica que vamos a hacer. Me sale lo portés de vuelta. Va a ser más grande, va a ser bastante más innovadora. Esas injusticias son injusticias institucionales y pasan. Con Plan Vereda fue lo mismo. Plan Vereda. Logramos mostrar que los gurises, eso sí que eran bravos, los que trabajaban en Plan Vereda eran bravísimos. Logramos mostrar que podían. Logramos una cosa impresionante. Se corta, nadie avisa nada, los gurises tenían la ilusión de seguir, obviamente, hubo promesa de que se iba a seguir, obviamente, se corta Plan Vereda, nadie les avisa nada, la mejor oferta que tengo, si querés venir de barrendero. Pero pará, ya hice 9 meses de construcción, obtuvieron la categoría, se formaron, tuvimos un día de práctica con arquitectos. Otra injusticia institucional, y sáquenme a mí, con los gurises. Otra injusticia institucional. Con Marco fundamos lo de reparación de contenedores. Eran gurises analfabetos, eso sí, eran ladrilleros.
me impresionó, la fuerza que tenían, impresionante. Nunca había visto, ¿vieron los carros caballos? Cargaban de a 12 ladrillos a la vez. Para hacer el trabajo más rápido, cargaban de a 12 ladrillos a la vez. Una fuerza, yo intenté, se me reían cientos de veces hasta que lo logré, pero una fuerza en el pecho para cargar los carros rápido, de a 12 ladrillos. Intenten agarrar 5 ladrillos a la vez, pero 12 ladrillos a la vez, todo el ancho del carro lo cargaba. Y estos gurises acá son una potencia, ¿viste? Totalmente analfabeto. Ahí fundamos reparación de contenedores, donde ni sus abuelos habían tenido un trabajo formal. Eran de San Francisco Chico y de acá, del fin del obelisco, todos los ladrilleros. Cuando fundamos contenedores, la idea también era mostrar que podían tener un rol central en la gestión, en la cogestión, digamos, siendo parte activa, ¿no? Terminó mal también ese proyecto porque para mí falta de proyección, de decir, no sé qué pasa.